Nuria. Hola, ¿cómo andan? A ¿Cómo coro, andamos? viste, te hicimos. A coro. No, estaba pensando en lo que decían, ¿no? Yo pensaba desde el sentido común, ¿no? Cómo se construye el sentido común y lo que decía Artemio también del PJ, ¿no? Cómo nos cambian la vara, porque esta idea de Jujuy, ¿no? Tener al supuestamente blando, ¿no? De Larreta con Morales tomando decisiones y una avanzada constitucional, como decía Nati, de los derechos, ¿no? Básicos que de la protesta, ¿no? El nivel de represión que hay. Y por otro lado teniendo a Bullrich con Spot diciendo todo o nada y todo lo que eso implica, que si le pusieran otra voz y se lo pasaría a mis estudiantes en secundaria y les digo de qué época histórica es este Spot o esta, dirían, del nazismo, por ejemplo. Entonces bueno, yo pensaba, esta vez, a diferencia de 2015, están llegando a las elecciones con este nivel de discurso violento, y bueno, me parece que eso es una advertencia muy importante para todos y todas, ¿no? En nuestra sociedad, de qué nivel de sentido común estamos dispuestos a soportar. Vos sabés, Nuria, que una de las explicaciones de la remontada de Sánchez en España es que efectivamente Vox se sobregiró tanto en el discurso, me hace acordar bastante a lo que está pasando acá, y Sánchez tuvo la virtud de mostrar que el PP y Vox eran la misma cosa, y a partir de ahí comenzó, aparte de la actitud y la convicción. Por eso es interesante lo que señala Nuria. Están desbocados, pero eso puede ser un boomerang, si se trabaja bien de cara a lo que resta de campaña electoral. Bueno, solo quería hacer ese comentario y ir a mi tema, ¿no? Dale. Que es el tema siempre desagradable de la cuestión tarifaria. Desagradable por un lado para los hogares, para los ingresos, para los comercios, y por otro lado también muy engorroso para entender. Entonces, bueno, básicamente en agosto se inició una nueva quita de subsidios que fue anunciada, que ya estaba preanunciada desde antes, estaba en mayo. De hecho, en el programa de mayo yo comenté que en agosto ya se estaba pensando un aumento, una quita de subsidios. Siempre recuerdo esto para los oyentes y las oyentes, que las facturas finales que nosotros recibimos tienen distintos componentes. Uno de ellos tiene que ver con el precio de energía, que es sobre el que cuando aumenta en relación al costo de producción de esa energía, es cuando bajan los subsidios. Pero es solo, si te dicen, no sé, un 100% aumenta el precio de la energía, no quiere decir que te va a aumentar un 100% de la factura. Es un componente. Después el peso que tiene sobre la factura final que nos llega depende del tipo de aumento y demás. Pero bueno, en este momento lo que se aplicó es una quita de subsidios, y en ese sentido, más allá de los números, ¿no? que tengo algunas referencias, es una quita de subsidios que solo va a un sector de la población, en el caso de los residenciales, porque recuerden que estamos bajo un paraguas de la política tarifaria que tiene que ver con la segmentación, la famosa segmentación que fue tan discutida, tan reclamada, ¿no? Esta idea de la segmentación de los usuarios, y los que van a recibir esta quita de subsidios, que ya tienen una quita total de subsidios, pero como el costo aumenta, el precio tiene que subir en relación a ese costo. Son solo los del nivel 1. El nivel 1 es la población que cobra más de 3,5 canastas básicas, no que cobra, sino que el hogar tiene ese nivel de ingresos, que está en torno a los 800.000 pesos. Y bueno, y acá nos metemos, bueno, ¿quiénes son estos usuarios? En realidad se estimaba que iba a ser un 10% de la población la que iba a quedar, de la población de usuarios, iba a quedar dentro de ese grupo. El problema es que el tipo de segmentación que terminó llevando adelante el gobierno, que fue, bueno, parte de una de las discusiones que hubo, fue un tipo de segmentación registrada, no a través del análisis por ingresos y patrimonio de la población, sino a partir de un registro de los propios usuarios, en un registro que hacen a nivel internet para poder continuar con los subsidios. El problema que tenemos es que no solo quedaron dentro de este grupo el 10% más rico de la población argentina, sino que además queda un 20% que por algún motivo, que no se sabe cuál, no se anotó al registro.
Entonces eso hace que el impacto de la quita de subsidios sea mayor, en el sentido que afecta ahora alrededor del 33% del nivel de los usuarios. Esto me parece importante aclararlo porque también para que se sepa que el registro sigue vigente, o sea, uno se puede anotar para pedir los subsidios, en el caso de que alguna persona reciba una factura sin subsidios y no esté dentro del grupo de los más altos ingresos, puede anotarse, pero también para enmarcar un poco cómo se dio esta política tarifaria, que es una política tarifaria que se inició en mediados de 2022, el gobierno tuvo otra política tarifaria antes, y esto está asociado directamente con el acuerdo con el Fondo Monetario, que a veces uno pierde registro del impacto que tuvo el acuerdo en un montón de variables, pero específicamente en esto, ¿no? En nuestros bolsillos y en las facturas que nos llegan de luz. Recordemos que el acuerdo con el fondo, las metas que se comprometió Martín Guzmán, tuvo que ver con el déficit del gasto primario, como hace todo acuerdo con el fondo. Y dentro de eso un componente sustancial es los subsidios energéticos. Frente a eso, el gobierno alrededor de mayo convocó audiencias públicas y terminó planteando un esquema que tanto para residenciales como no residenciales, que iba a topear, digamos, el aumento de las tarifas, de las facturas, al 80% del costo de variación salarial en el 2021 para el caso de los usuarios generales y al 40% en el caso de los usuarios con tarifa social. Y a la vez se aplicó la segmentación. En la segmentación tarifaria se estimaba que iba a nivel 1, o sea, los que se les iba a quitar subsidios iban a ser un 10% de usuarios. El problema que se tuvo ahí fue que tenías la segmentación geográfica, que fue una de las propuestas que hizo el ENRE, con el CONICET se hizo un informe proponiendo una segmentación geográfica más parecida incluso a una que se había implementado durante el gobierno de Cristina desde el Ministerio de Planificación, que tenía que ver con identificar a nivel país las zonas de mayor poder adquisitivo, que tiene sus defectos ese tipo de implementación, porque por supuesto quizás vos agarrás Recoleta o Puerto Madero y ahí tenés la casa del portero, para decir algo, ¿no? O alguien que heredó una casa pero no tiene ingresos, trabajo. Pero permitía como efectivamente reducir el nivel de error y ir aplicando lentamente una depuración de esa base para ir generando mecanismos que permitieran efectivamente capturar a la población de mayores ingresos. Que el problema que tenés es la falta de posibilidades del Estado, que eso también son consecuencias de las políticas de desregulación de los 90, ¿no? Ajá. Cómo el Estado fue degradando su capacidad de identificar por ingresos y por patrimonio de la población. Hay que recordar que los usuarios o los hogares que tienen más capacidad adquisitiva, en general son los que tienen más capacidad de evasión fiscal, donde los ingresos no están blanqueados. Entonces, bueno, hay una dificultad enorme de capturar, de poder identificar efectivamente quiénes tienen ingresos. Esa fue una de las discusiones que hubo. Y otra discusión que hubo fue, bueno, si efectivamente nuestro país está, recuerden que cuando se firmó el acuerdo había una proyección de un 40% de inflación interanual, ¿no? Entonces la discusión de los años anteriores entre el sector de energía del gobierno y Guzmán tenían que ver con, en 2020 estábamos atravesando una pandemia, por lo cual el gobierno congeló las tarifas para preservar el poder adquisitivo de los hogares, y en el 2021 también se hizo un incremento menor a la inflación, que Guzmán resistió fuertemente, pero lo terminó acordando, para generar posibilidades de reactivación de la economía. Cuando llega el 2022, la discusión era, bueno, vamos a hacer lo que el fondo está dispuesto, quiere que hagamos, que es quitar subsidios como objetivo sin pensarlo en la cuestión macroeconómica. Como vos decís siempre, Amado, es una política inflacionaria la que plantea el fondo. Efectivamente, así lo fue. Entonces, lo que vamos viendo es que cada vez que se van aplicando quita de subsidios, el impacto en el índice, en el IPC, ¿no? En el índice de variación de la inflación, es notorio, ¿no? Siempre queda por encima de las tarifas de servicios públicos, por encima del promedio en los meses donde se impacta de algún modo la quita de subsidios. A la vez, durante este año también se aplicaron ciertos aumentos en el valor agregado de distribución, en el caso de electricidad, que es
la parte que de distribución, ¿no? La tarifa que se paga a la distribución. Entonces, el combo entre quita de subsidios a nivel país y aumento de tarifas fue un combo que efectivamente tiene un peso relevante. Para dar unos datos, por ejemplo, en el caso del nivel 1 de un usuario medio de consumo que sería un R2 de 300 kilowatts, el valor si uno compara antes de que se apliquen estas medidas, ¿no?, que se acordaron con el fondo en junio de 2022, con el valor actual de la factura, en términos nominales, la factura aumentó un 518%. Si lo medimos en términos reales, es decir, sacando, ¿no?, el efecto inflacionario, hubo un aumento real de la factura de un 186%. Los únicos sectores, en el caso de los no residenciales, los comercios chicos, también hubo un incremento en términos nominales de 280% y en términos reales del 76%. ¿Qué quiere decir esto? Los únicos sectores que en este momento están como por debajo en términos reales, ¿no?, sus facturas han decrecido en términos reales, son los sectores bajos de residenciales y los sectores medios, que no pasan el tope de consumo. El resto de los sectores, nivel 1, pero también lo más importante acá me parece destacar, ¿no?, los comercios chicos, el kiosco, el almacén y demás, han sufrido importantes incrementos. Para dar un ejemplo, un comercio chico que pagaba en junio de 2022 6.300 pesos, hoy estaría pagando 24.000. Sí. O un comercio un poco más grande, 24.000 en partir de junio, y hoy está pagando 116.000. Y esto sí tiene un efecto, o sea, evidentemente es un contexto difícil, ¿no?, para dar la discusión que me parece importante destacar la diferencia entre el contexto en el que se dio la discusión con Guzmán, que era del 40% de inflación interanual, a un contexto donde superamos el 100%. Bueno, y que las decisiones de Guzmán son parte de esa aceleración, ¿no? Absolutamente. Exactamente, de algún modo, porque hay una discusión que se da... Acá los oyentes están, ¿no?, escribiendo escribiendo con los aumentos, enojados y espantados, con razón, por los aumentos de tarifas que están recibiendo. Tremendo. Exactamente, o sea, por un lado está... Hay dos variables, ¿no?, que hay que discutir. Por un lado es, bueno, ¿qué hacemos con las tarifas de los servicios públicos en un contexto de una inflación tan alta que supera el 100% interanual? Porque si uno los congela, lo que haces es atrasar enormemente la viabilidad del sistema, ¿no? Porque es el ingreso del sistema más allá de los privados, ¿no? Como sí, que, bueno, tenés esa situación, como Estado la tenés que asumir. A la vez tenés el Fondo Monetario que te dice quitá subsidios, quitá subsidios, quitá subsidios. Y no hagas el gasoducto. Y no hagas el gasoducto, todo junto. Entonces, y por otro lado, bueno, evidentemente hay que pensar la situación tarifaria en este marco, que no es el mismo marco que en la que se dio la discusión con Guzmán. Es bueno aclarar esto porque a veces en el sector se dice, no, bueno, antes a Guzmán no le dejaron aumentar y ahora a Massa le dejan aumentar las tarifas. En realidad me parece que Massa heredó las consecuencias catastróficas de las políticas que acordó Guzmán con el Fondo Monetario, entre ellas la de las tarifas. Entonces, en este contexto, bueno, no es fácil asumir. Ahora, asumir los costos. Por otro lado, es bueno lo que dicen los usuarios, que estamos en una crisis de ingresos fenomenal en términos de la variación real de los salarios, y por otro lado los comercios, que son los más pequeños, no las grandes empresas, sino los pequeños comercios o comercios medianos que asumen costos cada vez mayores por el aumento de tarifas, y que eso impacta efectivamente en el nivel de actividad económica. Entonces, como siempre dice Rinco en nuestros programas, ¿no? Bueno, entonces, ¿por dónde se sale? Porque acá hay un problema macroeconómico. No se puede pensar aislado el problema de las tarifas con el problema macroeconómico. Si no hay un shock distributivo, de verdad, que de los ingresos, por más que vos congeles las tarifas, la situación cada vez es más corrosiva para el sistema energético, pero también para toda la población. Entonces, hay una discusión que hay que dar, que es, bueno, ¿qué pasa con el aumento de suma fija? ¿Qué pasa con el incremento salarial de los trabajadores del sector público? ¿Cómo se da un shock efectivo, distributivo, con congelamiento de precios a la vez para garantizar una situación, un bienestar mayor, ¿no?, en la población? Y por otro lado, el esquema tarifario tiene que acompañar eso.
pero no se le puede pedir solo al esquema tarifario que resuelva un problema que no se está resolviendo en términos macroeconómicos. Me parece que esa es la discusión hoy y efectivamente ante las elecciones es una discusión incómoda, pero por otro lado hay que darla porque tiene que ver incluso con la posibilidad de que un gobierno como el nuestro pueda pueda tener continuidad, por un lado, y sin shock distributivo es muy complicado, ¿no? La situación de los hogares, de los comercios, de las industrias. Perfecto. Es el tema, ¿no? Creo que hay dos cosas. O es uno de los temas, porque tiene que ver con los ingresos. Hay, Cada vez las tarifas se comen más parte de unos ingresos que ya de por sí están flacos, están mermados. Me parece que hay dos temas, lo que acaba de decir Nuria, que son fundamentales. Primero, la pérdida de la capacidad del Estado para detectar hogares incluidos, digamos, detectar la guita. Yo digo, si la bandera es terminar con los subsidios a los ricos, como decimos acá siempre, el mayor subsidio a los ricos es que paguen una alícuota de ganancia máxima ridícula. Es decir, el hombre más rico de la Argentina paga 35% de ganancias como el gerente de alguna de sus empresas. Esto es absurdo. Es decir, si queremos terminar con los subsidios a los ricos, vayamos por ganancias y no por tarifa, porque como bien dice Nuria, el ENRE no tiene capacidad para detectar a partir del consumo si un hogar es forma parte del 1% más rico o es de clase media. Y por otro lado, otro tema importantísimo de lo que dice Nuria es no es un tema de tarifa solamente la energía es un tema de desarrollo. Si algo nos ha demostrado la guerra en Ucrania es que nuestros alemanes soñados no lograron el desarrollo industrial que todos vemos solamente levantándose temprano, como nos han repetido en las últimas décadas, sino también por tener gas barato desde Rusia. Entonces, la energía no es solo un costo que está en el Excel y que yo lo bajo y es virtuoso. La energía también forma parte de la matriz productiva de un país. Entonces, no solo hogares, como dice Amado, que los estamos penalizando porque los ingresos caen hace 6 años y suben las tarifas, sino también las industrias. Hay que tener una política que no es solo la política monetaria eterna de nuestro neoliberalismo, que es decir, tengo un Excel, voy eliminando ítems y es fabuloso. Así que, Nuria, excelente la columna. Bueno, muy bien que sea Rinconet quien te califica, eso vos sabrás. Si es bueno Sí. o es malo. Lamentablemente lo sabe. Una de esas cosas que aprendíamos en la primaria, ¿no? Cuando el bueno te aplaude, cuando el bueno te Ya da rechaza, cara de que aumenten las tarifas. eres malo, pero cuando el necio te aplaude eres peor. Bueno, gracias Nuria, un Gracias, beso grandote Nuria. y nos escuchamos el sábado próximo y ahora